Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy es muy interesante porque vamos a meditar un poco en lo que es el obedecer a la voz de Dios. Las personas estamos acostumbrados a tener diálogos y entre las personas racionales, entre los hombres, las mujeres y los niños, los ancianos, todos los seres humanos, tenemos diálogos entre nosotros. Pero lo que no es muy normal, lo que no es nada normal, es sostener un diálogo con un animal. Para la reflexión de hoy, vamos a tomar lectura para comenzar de un texto en el libro de Génesis, capítulo 3 y el verso 4. Dice la Biblia: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 3 del libro de Génesis, todo ese capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de lo que sucedió allí en el huerto del Edén. Cuando la serpiente entabló diálogo con la mujer. Para comenzar, quiero decirles lo siguiente. Adán y Eva estaban acostumbrados a ver los animales en el huerto, pero no a hablar con ellos. La Biblia no nos dice eso. Inclusive, Adán le puso nombre a todos los animales que Dios creó. Y dice la Biblia que esos son los nombres de los animales hasta el día de hoy. Pero no nos habla de que en la Biblia de que Adán hablaba con ellos, ni que tampoco Eva hablaba con ellos. Entonces, para empezar, pensemos lo siguiente. ¿Cómo es que una serpiente le habla a una mujer? Si eso sucede en la actualidad, con cualquiera de nosotros, con una mujer o con un hombre, yo creo que nosotros empezamos a correr. Porque nos daría susto, nos daría mucho miedo, nos daría pánico pensar que un animal nos está hablando. Lo primero que podíamos pensar es que ese animal está poseído por Satanás, que es el mismo diablo que está allí hablándonos. Y bueno, eso fue lo que pasó allí en el huerto. Era el mismo diablo que le estaba hablando a Eva. ¿Por qué Eva no arrancó a correr? Y buscó ayuda con Adán y le dijo: mira, me está hablando esta serpiente, nunca un animal me ha hablado, nunca un animal nos ha hablado. Debemos analizar las cosas con detenimiento y con buena atención, porque Eva no reaccionó de una manera asustada. Ella siguió el diálogo con la serpiente, dice la Biblia. Los versos los podemos leer. Cuando ustedes tengan la oportunidad, pueden leer todo el capítulo 3 y se van a dar cuenta de lo que sucedió. Pero el verso 4, como es nuestro texto clave para nuestra reflexión, digámoslo así, dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, estaba hablando con ella. Y lo que nosotros queremos es que más bien nosotros hablemos con Dios y no dejar que nos hable un animal, porque no sería una experiencia muy buena. Bueno, la experiencia que tuvo Eva fue una experiencia fatal, porque fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ya fueron apartados de la presencia del Señor y ya no tenían esa comunión que tenían antes con Jehová Dios. Si nosotros oímos la voz de Dios, pero no hacemos caso a su palabra, a esa voz, no estamos haciendo nada. Porque es lo mismo como ir al templo cada 8 días o cada 3 días a la semana y escuchar un sermón del pastor o de la persona que predique la palabra. Y no la obedecemos, no estamos haciendo nada. Básicamente, estamos
acostumbrándonos a oír un sermón cada 8 días. Pero no lo practicamos, no lo ponemos por obra, no obedecemos lo que dice la palabra del Señor. No estoy diciendo que no estamos obedeciendo lo que dice el predicador, porque hay predicadores que no dicen cosas buenas y que dicen cosas equivocadas. Me refiero a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y usted lo puede comprobar después de un sermón. Después de una predicación, usted puede ir a la palabra y ver si eso es verdad. Si lo que dijo la persona que predicó en el templo es verdad. Y si no es verdad, pues pídale al Señor sabiduría para que usted entienda esa palabra, porque puede ser que la persona que predicó ese sermón en el templo estaba equivocada y no leyó bien o no quiso dar o no pudo darle una correcta interpretación al texto bíblico. Muy importante eso. Entonces, la mujer no arranca a correr, sino que la mujer entabla un diálogo con la serpiente. Entabla un diálogo con un animal. Muy peligroso eso, cuando nosotros no obedecemos al Señor Jesús. ¿Y por qué digo esto? Es porque Jehová Dios le había dicho al hombre y a la mujer, ¿no? Le había dicho sobre todo a Adán: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comeréis. El día que de él comiereis, moriréis. Ellos escucharon la voz de Dios, esa palabra, pero no la obedecieron. Sin duda alguna que Adán le había dicho eso a Eva, porque Eva le recordó eso a la serpiente. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Ese es el texto que estamos tomando para nuestra reflexión. Está entablando una conversación un ser humano con un animal. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a la voz de Dios. Cuando nosotros no obedecemos su palabra, podemos entablar un diálogo con cualquier otra persona que puede estar poseída por el diablo o con el mismo diablo encarnado, empotrado en el corazón allí de un ser humano y que nos va a meter ideas a nuestra cabeza, que nos va a no aconsejar, sino a engañarnos para hacernos desviar del camino del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a relacionar nuestra reflexión de hoy también con otro texto. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 22 y el verso 28. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Notemos aquí otro caso muy especial. Un animal hablándole al hombre. En el primer caso fue el mismo diablo. Usted lo puede constatar allí en el capítulo 3 de Génesis. Era el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de nuestras almas. Pero en este caso fue el ángel de Jehová que le abrió la boca. Dice la Biblia: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Muy terrible eso. Muy terrible, porque vemos a otro animal hablándole a un hombre. Entonces, y vemos también al hombre entablando diálogo con el animal. Cuando ustedes leen el capítulo 22, 23 y 24 del libro de Números, se van a dar cuenta de que cuál fue el proceso que usó Jehová Dios para abrirle los ojos a este hombre y restringirlo de ir a maldecir al pueblo de Israel, que era a lo que este hombre iba, supuestamente mandado a llamar por el rey de Moab, que era un hombre malo y que quería hacer guerra con Israel y vencerlos. Pero el pueblo de Israel es el pueblo del Señor Jesucristo, de Jehová Dios. Y Jehová Dios no quería que Balaam fuera de todas maneras. Él le dijo la segunda vez que el rey de Moab lo envió a llamar con unos mensajeros: levántate y ve con estos hombres, pero solamente dirás la palabra que yo te diré. Todo eso está allí en el libro de Números, en el capítulo 22.
Por eso es que la Escritura hay que leerla, para nosotros tener una idea de qué es lo que nos dice la palabra del Señor muy claramente. Por eso, cuando iban de camino, el asna vio el ángel de Jehová. Fíjese, más bien un animal vio el ángel de Jehová y no lo vio el hombre. El profeta supuestamente que iba de camino para hablar en el nombre de Jehová. Y no lo vio, pero el animal sí lo vio. Y el profeta Balaam castigó al asna, la azotó con una vara. Y entonces el asna, habiendo visto el ángel de Jehová, Jehová abrió la boca del asna y le dijo, ¿por qué? ¿Qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Muy terrible eso, que un animal le hable a uno. No dejes que te hable un animal, porque es mejor oír la voz de Dios y obedecerla, porque cuando no la obedecemos, un animal nos puede hablar y ese animal es el mismo diablo. Ese animal es el mismo Satanás, el que nos puede engañar a nosotros. Hay otra escritura que quiero que nosotros la miremos para compartir en esta reflexión. Se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2, los versos 15 y 16. Dice la Biblia, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjese, la Biblia nos habla de eso y nos hace mención de ese capítulo, de ese pasaje en el libro de Números 22, 28. Allí Pedro, el apóstol, nos está recordando esa escritura. Nos está diciendo que los hombres, los falsos profetas y los falsos predicadores, hablando de las iglesias en aquel entonces, y puede suceder en las iglesias actualmente, falsos profetas y falsos maestros que han dejado, dice la Biblia, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido, dice la palabra del Señor, por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Es una palabra dura, pero nosotros tenemos que admitirla porque es palabra de Dios. Cuando la Escritura nos habla en esos términos, es mejor que nosotros prestemos atención. Cuando nosotros, vuelvo y repito, escuchamos la palabra del Señor predicada en un templo, por un pastor o por un líder de la congregación, y no la obedecemos, si es palabra recta y correcta, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, y no la obedecemos, entonces es muy peligroso para nuestras vidas porque podemos entonces escuchar la voz de Satanás, la voz del diablo, que se disfraza como un ángel de luz muchas veces, como una persona agradable, como una persona aparentemente educada, bonita, preparada, y lo que quiere es el enemigo engañarnos y apartarnos del camino recto del Señor Jesús. Es lo que dice la palabra del Señor. Fue reprendido este profeta por una muda bestia de carga. Si nosotros no obedecemos la voz de Dios, si no estamos atentos a ponerla por obra y a practicarla, entonces estamos en peligro de que nos hable un animal en boca de Satanás. Mejor oigamos y obedezcamos la palabra del Señor para que su palabra alumbre nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y para que nosotros gocemos de plena convicción de que estamos en el camino recto, escuchando la voz de Dios. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo
y un abrazo para todos.